La palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, pero eso no quiere decir que no es cierto. Hay muchas palabras en cual creemos para doctrina, pero no se encuentran en la Biblia. Esta palabra Trinidad se usa para describir las verdades que se encuentran en las Escrituras. Entonces, aunque no te da el nombre, sí te presenta la información. Y usted tiene que decidir cómo lo voy a describir. La razón por qué tuvimos que tomar una palabra como Trinidad es porque el momento que empezó la confusión sobre esta enseñanza, la gente como el serpiente o la víbora con el pez, la gente empezó a confundir el asunto. Entonces la iglesia tuvo que usar palabras para ayudarle a la gente a entender los distintos de Dios. ¿Qué es Dios? ¿Y quién es Dios? Entonces, la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, pero sí es una palabra que describe las verdades que encontramos en las Escrituras sobre Dios. ¿Cuál verdades describe esa palabra? Distinto. Empezamos con esto, hermanos. ¿Qué es Dios? Si tuviste oportunidad de venir al estudio de miércoles, hubieras entendido este tema un poquito más profundo. Estamos hablando de la esencia de Dios. ¿Qué es Dios? No quién es, ¿qué es Dios? ¿Y qué es Dios? Dios es lo que tiene. ¿Qué tiene Dios? Dios tiene atributos. Déjame decirlo una vez más, porque yo sé que se puede poner poco difícil. ¿Qué es Dios? Dios es lo que tiene. ¿Qué tiene Dios? Dios tiene atributos. Como dijo Isaías en capítulo 45, versículo 5, Dios es uno, aparte de Él no hay otro, no hay nadie como Dios. ¿Y por qué podemos decir eso? Porque nadie tiene los atributos que Dios tiene. Es lo que es Dios. Voy a entrar un poquito más. Por ejemplo, Dios tiene el atributo de infinidad. Es lo que Dios tiene. Tú y yo no lo tenemos. No tenemos ese atributo. Puedes decir que Pastor Luis tiene pelo blanco o pelo negro. Pastor Luis tiene piel café. Esos son mis atributos. Pastor Luis tiene una chamarra. Esos son lo que yo tengo. Pero Dios tiene infinidad. Nadie más tiene ese atributo. Por eso Dios dice, no hay nadie como yo. Soy uno, soy especial, soy único, porque nadie más tiene infinidad. ¿Sí entienden eso, hermanos? Y si Dios tiene infinidad, entonces no tiene límites. Dios no tiene límites. Es su atributo de infinidad. Pregunta, ¿ustedes tienen límites? ¿Te cansas? ¿Tienes hambre? ¿A veces estás confundido? Porque tienes límites. Dios es infinito, es su atributo de infinidad y por esa razón no tiene límites. La infinidad de Dios se expresa, por ejemplo, en su poder. Hermanos, una pregunta, ¿hay límite al poder de Dios? ¿Hay algo que Dios no puede hacer? No, su poder no tiene límite. Entonces, otra vez, mira, ahora tenemos que entender, buscamos una frase, una palabra. ¿Cómo podemos describir un Dios que tiene el atributo de infinidad, que no tiene límite? Usamos esta palabra, omnipotente. ¿Has escuchado esa palabra? Omnipotente quiere decir que Dios y solo Dios no tiene límite en su poder. Es omnipotente. No hay nada
que no puede hacer. Entonces, la infinidad de Dios se expresa por su omnipotencia. Hermanos, ¿hay algo que Dios no sabe? ¿Hay algo que Dios tiene que aprender? ¿Hay algo que Dios se le ha olvidado? Pues hermanos, ¿hay límite al conocimiento de Dios? Y ustedes responden, hermanos, o ya se te olvidó la pregunta. No, no hay límite. Entonces decimos que Dios es omnisciente. No hay límite a su sabiduría. Él sabe todo siempre. A Dios no le vas a mentir. A Dios no vas a confundir. Dios lo sabe todo. Porque Dios es infinito, expresa su infinidad en su poder sin límite. Expresa su sabiduría sin límite. Es omnipotente y omnisciente. Pero no solo eso, hermanos. Vamos a ver que Dios también es omnipresente. No hay límite a dónde está. Hermanos, cuando te bañaste esta mañana, ¿estaba Dios ahí? ¿Está Dios aquí ahorita? ¿Está Dios en tu casa ahorita? Entonces Dios está en todo lugar, en todo tiempo. No hay. Los salmos dicen, voy al monte más alto, ahí te encuentro. Voy al mar más profundo y ahí estás ahí. No me puedo esconder de ti. Porque Dios es omnipresente. Porque Dios es infinito. Su infinidad se expresa en su poder, se expresa en su sabiduría y se expresa en su presencia. Entonces, cuando alguien te pregunta, ¿qué es Dios? Dios es un ser omnipotente, omnisciente, omnipresente. Es lo que es. Y no hay nadie más que tiene esos atributos. ¿Sí me explico, hermanos? Vamos bien. Déjame explicarte uno más. Otro atributo que Dios tiene es el atributo de eterno o eternidad. Dios es eterno. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir, hermanos, que Dios no es afectado por tiempo. Usted nació, fuiste un bebé, tenías tus pañales, creciste, empezaste a andar, empezaste a hablar, tu conocimiento creció y con tiempo, hermanos, estás madurando y luego llega la viejez, tú pierdes el pelo otra vez, de repente mueres. Es el ciclo de vida, ¿verdad? Porque es el tiempo que te está afectando. Tú y yo estamos bajo el poder de tiempo. Dios no. Dios es eterno. Dios está fuera de tiempo. Tiempo no le afecta a Dios. Yo sé que ha habido muchos artistas que cuando tratan de dibujar a Dios tienen un hombre ya viejo con una barba larga. ¿Lo han visto? Esas fotos, esos retratos. Pero hermanos, eso no existe. Porque Dios no es viejo. Dios no es joven. Dios es. ¿Sí me entienden, hermanos? Y si Dios está fuera de tiempo, entonces no tiene límite por tiempo. Aquí está, hermanos, donde tu mente va a batallar. Para mí, ayer ya pasó. Hermanos, ¿cuántos de ustedes se acuerdan de mi sermón de la semana pasada? ¿Se acuerdan? En detalle, cada palabra. No, porque ya pasó, ¿verdad? Ese mensaje, ese tiempo, ese domingo ya pasó, ya se perdió. Jamás lo vamos a ver. Hermanos, ¿dónde vas a estar en 5 años? ¿Quién sabe? Porque todavía no ha llegado. Entonces, aquí, mientras estás sentados, ya perdiste ayer y no tienes mañana. Lo único que tienes es este momento. ¿Estoy bien o estoy mal? Hermanos, Dios, porque es eterno, no pierde ayer. En la semana pasada, hermanos, Dios todavía está ahí. Lo que estabas pensando cuando, ay Señor, lo que salió de tu mente, de tu boca, Dios te está escuchando ahorita mismo. Dios todavía está ahí. Nunca dejó ayer. Dios no pierde
el pasado. Siempre lo tiene enfrente de Él. Increíble, ¿verdad? Y no solo eso, hermanos, nosotros tenemos que esperar 5 años para que venga 5 años, ¿verdad? Dios ya está ahí. Por eso Dios puede hablar profético. Dios te puede decir lo que va a pasar mañana. ¿Por qué? Porque es eterno. Dios, hermanos, ya está ahí. Si Dios te da hijos y nietos y bisnietos, Dios ya está con ellos. Ya los conoce. Hermanos, Él sabe el principio hasta el fin. Todo está delante de Él al mismo tiempo, porque Dios es eterno. ¿Quién más conoces como Él? No hay nadie como Dios. Es único. Entonces, ¿qué es Dios? Dios es un ser infinito. Infinito en poder, infinito en conocimiento, infinito en siendo omnipresente, infinito en su eternidad. Disculpa. Es lo que Dios es. Por eso dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. ¿Sí me explico, hermanos? Ok, nadie más tiene esos atributos. ¿Qué es Dios? Dios es lo que tiene. ¿Qué tiene Dios? Dios tiene atributos. ¿A cuáles atributos? Infinidad. Todopoderoso, todo lo sabe. Está en todos lugares a todo tiempo y es eterno. Es lo que tiene, es lo que es. Y es la misma cosa que yo digo, yo soy un ser humano. Dios es Dios. Ahora, no solo eso, pero ¿quién es Dios? Igual como pregunté, ¿quién soy yo? Yo soy Pastor Luis Medrano. Eso requiere personalidad. Eso habla de relación. Hermanos, yo tengo nombre para que me conozcas. Porque si yo fuera el único, ¿para qué necesito nombre? Uso un nombre para que usted me conozca. Y usted tiene nombre para que nosotros te conozcamos a usted. ¿Sí me explico? Dios tiene un nombre. Dios es personal. Dios quiere relaciones. Y por eso podemos preguntar, ¿quién es Dios? Pues aquí es donde se va a poner un poco más complejo. Pero Dios es uno. ¿Estamos en acuerdo, hermanos? Deuteronomio capítulo 6 dice, escucha, oh Israel, nuestro Dios es uno. Entonces, Dios es uno, pero es un Dios, 3 personas. Can we go to the next slide? Podemos ir al siguiente slide. Aquí tengo una figura para que miren. Dios es. ¿Miras cómo Dios está al centro? Dios es uno, no hay nadie, es lo que es. Pero ¿quién es Dios? Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto lo voy a poner en el sitio web, lo puedes encontrar en Google, donde quiera. Pero hermano, lo que quiero que mires es que el Padre, el Hijo y el Espíritu es ¿quién es Dios? Yo solo puedo ser Luis. No puedo ser más que Luis. Pero Dios no tiene límites. Y Él sí es más que uno. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada uno de esos son igual. Son igual porque todos son Dios, pero son distintos. Porque el Padre no es el Hijo. Y el Hijo no es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es el Padre. Entonces tienes que tener 2 pilares de conocimiento sobre la Trinidad, que son uno, son igual, pero son distintos. Los 3 son Dios, pero uno no es el otro en su personalidad. Amén. O ya los perdí, hermanos. Va a haber mucha gente que dice, no,
lo que estás enseñando, Pastor Luis, es una doctrina extraña. Todos saben que la iglesia inventó esto. Fue en el 3er siglo. La iglesia estaba confundida. No, hermanos. Empieza desde el principio. Hay cosas que te puedo enseñar y parece que los que vinieron a los estudios de miércoles te enseñé, por ejemplo, en la primera palabra, Elohim. ¿Sabes lo que significa Elohim? 3 en 1. Dios es Elohim. En el principio Dios, Elohim, hizo los cielos y la tierra. ¿Quién hizo los cielos y la tierra? La pluralidad. Porque si vas a traducir correctamente tu Biblia, tienes que traducirlo de esta manera. En el principio, dioses crearon los cielos y la tierra. No es debate. Esa es la palabra. Dioses. Entonces, ¿por qué usó esa palabra? Y luego usa la palabra creó. Entonces tiene un nombre plural, dioses, y un verbo singular, creó. 3 crearon juntos. Y nomás para que mires, tienen sus Biblias, ¿verdad? Abre su Biblia a Génesis un momento. Voy a tomar mi tiempo. Mira lo que dice en Génesis capítulo 1, versículo 26. Hay mucha gente que dice, no se encuentra esto en la Biblia. No miro la palabra Trinidad. Pero hermanos, yo sé que la palabra Trinidad tal vez no lo estamos encontrando. Pero hermanos, sí está allí. Y usamos la palabra para describir esto. Mira lo que dice en versículo 26. ¿Han encontrado Génesis 1, 26? Mira lo que dice. Entonces dijo Dios. ¿Quién está hablando, hermanos? Hagamos al hombre a nuestra imagen. Cuando Dios está hablando, ¿cómo se describe? ¿Qué miras en tu Biblia? Hagamos. ¿Ese es uno o es plural? Entonces, ¿de quién está hablando? Muchos dicen, está hablando de los ángeles. Le está hablando a los ángeles. No, ¿por qué no? Porque no fuimos hechos en la imagen de ángeles. No pueden ser. Pues está hablando, es una forma de hablar como un rey. Cuando un rey o una reina habla en el plural, hablando de todos los reyes y reinas que han existido. ¿Y cómo sabes eso? ¿Qué evidencia hay de eso? Nada. Lo más sencillo y lo más obvio, ¿se acuerdan del pescado en la boca del? Lo más obvio es, Dios es más que uno. Hagamos, habla más que uno, más que dos, tiene que ser 3. Hagamos. No se termina ahí, hermanos. Mira, brinca hasta el libro de Génesis, capítulo 11. Estás en Génesis, ¿verdad? Si vas al libro de Génesis capítulo 11, vas a encontrar aquí algo muy increíble. Aquí vas a encontrar el Torre de Babel. El Torre de Babel. Y hermanos, aquí Dios mira al mundo y la gente está haciendo un torre. Y vas a encontrar aquí en el libro de Génesis capítulo 11, vas a ver que una vez más Dios mira lo que está haciendo la gente. Mira lo que dice versículo 6. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos. ¿Cómo se está describiendo el Señor? Otra vez, en lo plural, ahora pues descendamos y confundimos ahí su lengua. Hermanos, en Isaías, abre su Biblia, Isaías 6. Yo sé que tal vez dices, pero pastor, esto es aburrido, yo quería un sermón. Hermanos, esto es la palabra de Dios. Amén. Vaya al libro Isaías capítulo 6. En capítulo 6 encontramos un joven que va a ser pues el gran profeta. Y vamos a ver que aquí en Isaías 6
encontramos un joven que está dormido y habla la Biblia que Dios va a hablar y Dios pregunta, ¿a quién vamos a enviar? Y hermanos, voy a parar aquí porque tengo una lista larga. Lo que quiero que mires es que vez tras vez tras vez, aunque la palabra Trinidad no está ahí, la Biblia describe un Dios en el plural. Los nombres siempre son plural, pero los verbos son singular. Un Dios actuando en tres está actuando en la Escritura. Y esos distintos son Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, ¿por qué tiene tres personalidades? Porque cada uno tiene diferente papel. El Padre, hermanos, es el creador. Él es el administrador. El Padre hizo el plan de la salvación. Entonces, ¿quién es el Padre? Es el administrador, es el creador. ¿Quién es el Hijo? El Hijo es el redentor. Él va a llevar a cabo el plan del Padre. Entonces, ¿cuál es el papel del Espíritu Santo? Tu santificación. Él le va a dar poder a Jesús para que cumple ese plan. Entonces, hermanos, voy a durar 3 semanas para explicarte esto bien. Pero ¿quién es Dios? Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vas a ver varios debates, mucha gente dice, no, pues si son igual como dices, pastor, entonces ¿por qué Jesús estaba orando al Padre? ¿Por qué dijo Jesucristo que el Padre es mayor que Él? Porque entre la Trinidad hay jerarquía. El Padre envía al Hijo. El Hijo envía al Espíritu Santo. Y los tres trabajan en unidad. Por ejemplo, hermanos, ustedes saben que estoy casado, ¿verdad? Yo tengo una esposa. Entonces, entre mi esposa y yo, ¿quién es más importante? ¿Quién es más importante? Somos los dos seres humanos, ¿verdad? Pero como dice Génesis 2:24, los dos serán una sola carne. Hermanos, somos igual en valor. Somos igual en poder. La diferencia es que tenemos diferente papel. Dios tiene el papel de administrador y creador. Jesucristo tiene el papel de redentor. Espíritu Santo tiene el papel de el quien va a santificar y va a dar poder. Son igual, pero tienen diferente papel. Por esa razón, Jesucristo va a orar al Padre, porque el Padre es el administrador. Él envía. Todo esto vamos a hablar más y más. Lo que quiero que entiendas, hermanos, es que hay distintos en esto. Primeramente, quiero que entiendas que Dios es uno. Hay un Dios. Pero Dios es 3 personas. Cada uno de las personas es Dios. El Padre es Dios. El Hijo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Pero aunque son los 3 Dios, son distintos. Uno no es el otro, tienen diferente papel. Ninguno es más importante que el otro. Los 3 son igual. ¿Amén? ¿Se cansaron, hermanos? Ok. Ahora te voy a enseñar un ejemplo. Abren sus Biblias, por favor, a Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Aquí, hermanos, vamos a encontrar el principio del ministerio de Jesucristo. Mientras estás buscando Mateo 3, me acuerdo que un profesor dijo, si la Trinidad era tan importante, ¿por qué no lo vimos en el Testamento Antiguo? Pues ya te enseñé que sí lo vimos ahí. Pero entonces, ¿por qué los judíos? Entonces, ¿sí me escuchan? Entonces, ¿por qué los judíos
no hablaron más de la Trinidad? ¿Por qué los rabbis no estaban enseñando de la Trinidad? Porque, hermanos, no lo entendían. ¿Pero por qué no lo entendían? Porque durante el Testamento Antiguo, hermanos, la Trinidad en los ojos de los hombres todavía no existía. Porque ¿quién es el segundo miembro de la Trinidad? Jesucristo. ¿Y en el Testamento Antiguo andaba Jesucristo ahí entre la gente? No. No fue hasta el Nuevo Testamento cuando Jesucristo llegó. Y hasta ese momento la gente no iba a ver la Trinidad. Pero hay un momento en la vida de Jesús que va a cambiar todo. Lo encontramos en Mateo capítulo 3. Aquí, hasta esta fecha, desde el Testamento Antiguo, 30 años han pasado. No describe la Biblia mucho de la vida. Habla de cuando Jesucristo era bebé, recién nacido en Belén. Habla de esos primeros meses. Y luego brinca en el Evangelio de Lucas a la edad de 12, cuando María y José encuentran a Jesucristo en el templo. Pero aparte de eso, no sabemos nada de la vida de Jesucristo. Es más privado. Pero ahora, en Mateo 3, aparece Jesús. No sabemos mucho, solo sabemos de su juventud como bebé y la edad de 12. Y ahora, Mateo 3 abre el tema de nuevo. Si estás leyendo en Mateo capítulo 3, el principio, toda la parte del principio, desde versículo 1 a 12, aprendes de Juan el Bautista. Mateo 3, 1 a 12 habla de Juan el Bautista. Y luego llegas a versículo 13. ¿Y qué dice versículo 13? Entonces Jesús. Entonces, el autor de Mateo, está cambiando la tema. Ya no vamos a hablar de Juan el Bautista. Ahora vamos a hablar de Jesucristo. ¿Y qué es lo que va a hacer? Dice que Jesús vino de Galilea. Aquí estamos al sur, en Judea, pero Jesucristo tomó el viaje largo desde Galilea hasta aquí, al río Jordán. ¿Por qué? ¿Por qué Jesucristo? Si estabas bien y estabas contento, todo iba bien en Galilea, ¿por qué bajaste a Judea? Dice aquí, a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Antes de seguir, hermanos, como les dije, escriben sus preguntas. ¿Por qué se bautizó Jesucristo? Jesucristo haya estado contento en Galilea, no sabemos nada de él, de repente aparece. Y la primera cosa que hace, ya cuando cumple sus 30 años, va al río de Jordán, donde su primo Juan el Bautista ha estado predicando y bautizando, y él se acerca a ser bautizado. ¿Por qué? Tengo 3 cosas que compartirte. Primeramente, vamos a ver aquí. Dice que para cumplir, solo te lo voy a dar, ¿ok? Porque no voy a tener chance de darte todos los detalles. Pero para cumplir toda justicia. Esto quiere decir esto, hermanos. Escúchame, por favor. Jesús ama al Padre. ¿Sí sabes eso? En la Trinidad, el Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre. Hermanos, nada le da más deleito, nada le da más gusto a Jesucristo que obedecer al Padre. Se entrega al Padre. Porque cuando uno realmente, y no estoy hablando del amor entre personas, una de las cosas donde la gente batalla mucho es en el área de matrimonio. No sé si sabías esto, hermanos, pero el modelo para matrimonio es la Trinidad. Miras cómo los 3 están en una relación. ¿Se acuerdan? En cada boda, digo esto, un hombre dejará a su madre y su padre, van a dejar sus padres y se unirá a su esposa, el hombre, y serán una sola carne. 2 personas van a ser uno. 2 personas, hombre y mujer, serán uno, un matrimonio. El ejemplo es la Trinidad. 3 personas, pero son uno. En todo, en propósito, en vida, en todo. Un pasado, un futuro, son
uno. Y entre el matrimonio, cuando se predica, por ejemplo, Efesios 5, ¿cuántas personas han batallado cuando la Biblia dice esto? Y el hombre debe de amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Habla de amor, ¿verdad? Eso quiere decir que un hombre debe de amar a su esposa tanto que está dispuesto a morir por ella y vivir por ella. Y entonces, ¿qué está dispuesto Jesucristo a hacer para el Padre? Morir, entregarse. ¿Y qué dice Efesios 5 a la mujer? La mujer que se sujete a su esposo. Ahí mucha gente tiene problemas. ¿Por qué? Porque ¿para qué me voy a sujetar? ¿Qué hace Jesucristo a su Padre, hermanos? Se sujeta hasta la muerte. Nosotros batallamos porque somos seres humanos llenos de pecado. Pero en la Trinidad no hay pecado. No están contaminados con orgullo y necesidad. En la Trinidad es una relación pura de amor. Y el Hijo se deleita en sujetarse al Padre. Porque en sujetarse al Padre hay otra palabra, confiar. Cristo confía en el Padre. ¿Sí miran eso en las Escrituras, hermanos? ¿Y cómo lo sabemos? Porque Cristo vino a la tierra, se sujetó a hombres pecaminosos hasta la muerte. Él nunca perdió fe. Hasta cuando lo estaban clavando, Jesucristo confiaba en el Padre. Porque Cristo ama al Padre. Hermanos, amor real confía, se entrega, se sujeta. Por esa razón, la Trinidad es el ejemplo mayor de un matrimonio. Así debemos vivir, en amor. Como el Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, cada uno miembro de la Trinidad ama al otro. Así debe de ser el matrimonio. Sí fracasamos y caemos cortos, pero ese es el ejemplo. Entonces, ¿por qué se bautizó Jesucristo? Para cumplir toda justicia, para sujetarse al plan del Padre, para estar contento, obedeciendo y sujetándose al plan del Padre. ¿Necesitaba el bautismo Jesucristo? No. Entonces, ¿por qué se bautizó? Para obedecer al Padre. Y le da placer obedecer al Padre. ¿Sí me explico, hermanos? La segunda razón, para identificarse contigo. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando estaba hablando de los atributos de Dios? Para Dios no hay pasado, no hay futuro, solo hay presente, presente eterno. ¿Sabes, hermanos, lo que Dios sabe de ti? ¿Sabe lo que Dios sabe de ti, hermanos? Todo. Sabe tus secretos. Sabe cada momento que lo has regado, cuando fallaste. Esos pensamientos, esas acciones, esas palabras. Hermanos, ¿hay algo que Dios no sabe de ti? Lo sabe todo, ¿verdad? ¿Te da vergüenza, hermanos? Que Dios sepa todo. Yeah. Pero sabiendo todo eso, mira el amor que Dios tiene. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Sabiendo todas tus mentiras, todos tus engaños, todas tus confusiones, todos los problemas y los pecados, Cristo te mira y dice, te amo. Yo voy a vivir por ti. Yo voy a morir por ti. Y en ese momento Jesucristo se bautizó para identificarse contigo. Hermanos, tal vez nadie más te pela. Nadie más te quiere. Nadie más te quiere hablar, nadie más te quiere conocer, pero Jesucristo dice, yo estoy con ella, yo estoy con él, yo me identifico con esta persona, somos uno. Hermanos, ¿quién te ama tanto así? Jesucristo se bautizó para obedecer al Padre. Jesucristo se bautizó para identificarse contigo. Jesucristo dice, yo estoy con Pastor Luis. Yo estoy, aunque nadie más lo quiere, yo estoy con él. No solo eso, el momento que Jesucristo es bautizado, dice la Biblia que una paloma descendió sobre él. Hermanos, eso fue una prueba
Porque en las Escrituras vamos a ver que parte de la prueba de Dios para mostrarle a Israel quién es el Mesías era que una paloma va a descender del cielo sobre esta persona. Entonces, cuando Jesús se bautizó y la paloma descendió, todos los ojos se abrieron. ¡Ah! Él es. Él es. Por eso se bautizó Jesús, para cumplir toda justicia, para identificarse contigo y conmigo y para revelar Él es el Mesías. ¿Sí me explico, hermanos? Tal vez, pastor, ¿por qué vas tan lento? ¿Por qué tantos detalles? Porque así tenemos que aprender. Pero no solo eso, hermanos, cuando descendió la paloma, ¿sí sabes qué es? La paloma es símbolo de algo en la Biblia. ¿Sabes de qué? De paz. Entonces, si nosotros somos pobres pecadores perdidos, alejados de Dios, no tenemos esperanza. De repente llega esta persona que se sujeta a Dios, que ama a Dios, para cumplir toda justicia, cumple la ley, se identifica con nosotros y representa paz. Paz entre usted y Dios. Él rompe la división que existía entre tú y Dios. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, regresamos al texto. Si vamos al versículo 14, dice, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. En ese momento los ojos de Juan fueron abiertos y dice, ¿cómo es posible? Yo no te debo. Jesús, tú eres mayor que yo. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Voy a sujetarme a mi Padre. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Entonces, hermanos, este Mateo 3 es alto en simbolismo. Ese momento Jesucristo va bajo el agua y sube del agua, ¿verdad? Es bautizado. Puedes tomar un momento. Mira Romanos 6. Si Cristo se está identificando con nosotros, entonces, ¿qué significa eso? Que está identificándose con nosotros. Voy a leerle, hermanos, empezando en versículo 1. ¿Han encontrado Romanos 6:1? Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido, ¿qué? Bautizados en Cristo. ¿Se acuerdan lo que te dije? Cristo vino a bautizarse para identificarse contigo. Todos los que han sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Amén. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Hermanos, el bautismo de Jesucristo es una reacción de Éxodo 14, cuando Moisés vino al Mar Rojo. ¿Y se acuerdas? Moisés levantó su bastón y ¿qué le pasó al agua? Se abrió. Pablo nos dice en 1 Corintios que ese momento fue un bautismo. La gente entró en el agua de muerte, pero salieron al otro lado. Jesucristo está reviviendo ese momento porque Él entra en el agua y sube, sale, entró a la muerte y salió a la vida.
Y porque Él se identificó contigo y conmigo, nosotros en Él también morimos al pecado y revivificamos en nueva vida. ¿Sí me explico? Mucho está pasando en este momento. Regrese por favor a Mateo capítulo 3. Dice versículo 16, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí, hermanos, el momento que Jesucristo identificó contigo, identificó conmigo, entró a la muerte, simbólico de lo que pasó con Moisés, simbólico de morir y vivir, subió del agua. Pero quiero que mires con cuidado, hermanos. Este es un momento sobrenatural. Es un momento sobrenatural. ¿Y qué dice la Escritura? Seguimos leyendo. He aquí, los cielos fueron ¿qué? La palabra abiertos en la idioma original, hermanos, es anoigo. Ana quiere decir otra vez, oigo, abierto. Déjame traducirlo mejor. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos otra vez. La palabra abiertos debe de tener otra vez, reabiertos, porque lo que está pasando, el momento que Cristo entró a la muerte, salió de la muerte, conectando contigo y conmigo, algo cambió. Fuimos reconectados con Dios. Amén. Y lo que me llama la atención, hermanos, Marcos también habla de este momento, pero él lo describe diferente. No usa esa palabra abrir de nuevo o abrir otro. Él dice, los cielos fueron rompidos. ¿Qué significa rompido? Rotos. Dice, el momento que Jesucristo salió del agua, el cielo se rompió. Se rompió, hermanos, un ejemplo. ¿Se acuerdan lo que pasó cuando Jesucristo murió en la cruz? La cortina en el tabernáculo, ¿qué le pasó? Se rompió. Dio acceso a Dios. Entonces, cuando Jesucristo se bautizó, identificándose contigo y conmigo, fue la justicia de Cristo, la obediencia de Cristo, las acciones de Cristo que rompieron abierto otra vez el cielo, que te reconectaron con Dios otra vez y que tenías el paz de Dios con Dios. Un momento increíble. ¿Sí me explico, hermanos? Ya se me está acabando el tiempo, pero por eso quiero terminar. De repente dice, he aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios. ¿Quién? ¿Quién, hermanos? El Espíritu de Dios que descendía como paloma. No fue paloma, fue como paloma. Entonces, ¿lo vieron todos? No sé, no dice. ¿Lo vio Jesucristo? Sí. ¿Lo vio Mateo? Sí. ¿Lo vieron todos? No sé. Lo que sí sé es que la Escritura dice que vieron el Espíritu de Dios descender como una paloma. ¿Cómo? ¿Por qué usa la palabra como paloma? Porque vino en paz. ¿Sí me explico, hermanos? Y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi ¿qué? ¿Quién está hablando, hermanos? El Padre. ¿Y con quién se conecta? Con el Hijo. ¿Pero qué tipo de hijo? Dice, es mi hijo ¿qué? Amado. Agapetos. Esa es la palabra. Hermanos, esa palabra agapatos se usa 7 veces en el Nuevo Testamento. Al principio, los primeros 7 veces que la Biblia usa esa palabra se refiere al amor que el Padre tiene para el Hijo. Es un amor muy especial. Es una relación muy especial. Son uno. Y dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Hermanos, una cosa que quiero llamar a tu atención. Cuando Jesucristo salió del agua, hubo paz entre el Dios y el hombre. Y Dios dice, este es mi Hijo amado. Acuérdense, hermanos, Cristo se identificó ¿con quién? Tienes que saber esto, hermanos. ¿Con quién se estaba identificando Cristo? Con usted. Grábatelo en la mente, hermanos.
¿Sabes por qué es importante? Porque cuando Dios dice, este es mi hijo, porque Cristo se está identificando contigo, entonces Dios está diciendo, ustedes son mis hijos. Él es puro, ustedes son puros. Él es de mi familia, ustedes son mi familia. Mira la importancia de este momento. Y Dios dice, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Hermanos, ¿cómo se siente Dios contigo? Aunque echas mentiras, aunque no siempre haces lo que debes, ¿qué siente el Señor para ti? Eres su hija, su hijo amado. Amén. Lo sabe todo, lo entiende todo y todavía te ama. Lo que quiero, ya voy a terminar, hermanos, lo que quiero que mires es algo obvio. Jesucristo está ahí en Mateo 3. ¿Sí o no? ¿Dónde está Jesús? En el agua. ¿Sí o no? ¿Está ahí el Espíritu Santo? ¿Sí o no? Sí, está en forma de paloma. ¿Está ahí el Padre? Entonces, los tres llegaron al momento que Jesucristo va a empezar su ministerio. Para empezar el ministerio de redención en la Biblia, ¿quién se presenta? Un Dios, el Padre, el administrador, el Hijo que se bautizó, el Redentor, y el Espíritu Santo que va a dar poder desde este momento. Porque después del bautismo, el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto y va a mostrar el poder de Dios. Esa es la primera etapa, hermanos, en 3 sermones. ¿Estamos bien? Hermanos, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, estamos enfrentando un tema que ha confundido generaciones de cristianos. Hay mucha ignorancia, hay muchas mentiras, hay mucha confusión sobre este tema. Pero te damos gracias a Dios que este tema es obvio en las Escrituras. Entendemos que solo eres un Dios y eres 3 personas. Y eso nos da una vista a lo rico que es tu carácter y cómo vas a interactuar con nosotros. En ti, en la Trinidad, vemos el modelo de amor, de cooperación. Estas calidades que nosotros cristianos debemos de emular. Gracias, Señor, por este gran ejemplo sobre quién eres y qué eres. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias por estar en la sesión de la transmisión del servicio dominical de New Life Community Church. Esperamos que haya disfrutado el sermón y que le haya ayudado a comprender al Dios al que servimos, cómo interactuar amorosamente con las personas que lo rodean y tal vez le haya dado una mejor comprensión de sí mismo. Si desea saber más sobre New Life, visite newlifescottsdale.org. Encontrará más información sobre nuestra iglesia, actividades, eventos y sermones anteriores. También puede donar al ministerio de New Life haciendo clic en el botón que dice Donation o Donación en la esquina superior derecha. Una vez más, le agradecemos su apoyo. Recuerda hacer clic en el botón Me gusta y suscribirse. Que Dios te bendiga a ti, a su familia y a su semana.